Algunos niños estarán en clase, posiblemente con mascarillas. Otros estarán aprendiendo en línea desde casa. Independientemente de dónde comience el curso escolar tu hijo, sin duda querrás tenerlo preparado. El príncipe Guillermo y Kate Middleton acompañaron a sus hijos a la cita para los nuevos alumnos de la escuela Lambrook en Berkshire, Inglaterra. Era una mañana de verano y todo el palacio de Kensington estaba en silencio. Los padres estaban ocupados preparando a sus hijos para la escuela. Y eso no excluía a la princesa Catalina. ¿Recuerdan que Kate era una de las miembros de la realeza trabajadoras que valoraban a sus hijos? Y esta vez, no estaba haciendo menos de lo que se espera de una madre. Estaba preparando a Charlotte, George y Louis para la escuela. Pero nada de eso la preparó para lo que sucedería en la escuela. Quédense porque esto promete sorprenderlos. A las 5 de la madrugada, Catherine ya estaba despierta, con los pies ligeros contra el suelo mientras caminaba por la casa. En la cocina, preparó su té de la mañana. El suave tintineo de la cucharilla era el único sonido en la habitación. Bebió despacio, de pie junto a la ventana, pensando ya en llevar a los niños al colegio. A las 6, estaba vestida y lista. Su cabello, alisado sobre sus hombros, enmarcaba un rostro tranquilo, pero discretamente ocupado. El día que tenía por delante tenía su lista de tareas habitual. Pero por ahora, la prioridad era sacar a los niños de casa. Arriba, los niños apenas empezaban a despertarse. Ella iba de habitación en habitación, ayudándolos a todos. George necesitaba que le recordaran que se abrochara el cuello. Louis, de alguna manera, se había quitado los calcetines en la noche y no encontraba ninguno. Charlotte ya estaba sentada en la cama, frotándose los ojos, con su jersey del colegio cuidadosamente doblado a su lado. Catherine la ayudó a ponerse el uniforme, alisando las costuras y atando una cinta azul oscuro en el pelo de su hija, con cuidado de no apretarla demasiado. Todo tenía que quedar perfecto. A continuación, llegó el desayuno, un bocado rápido entre peinarse y preparar las maletas. Catherine miraba el reloj a menudo. A las 7:45, todos estaban listos. George llevaba su lonchera. Louise llevaba zapatos limpios y Charlotte revisaba su carpeta de lectura. Catherine les dio a cada uno un último vistazo y luego los acompañó hacia la puerta principal. William estaba allí esperando, bebiendo té de una taza, despidiéndose con cariño mientras los niños pasaban junto a él. Salieron al fresco de la mañana. Catherine conducía, seguida de cerca por su equipo de seguridad. Charlotte se sentó atrás, leyendo en voz alta y en silencio su lista de ortografía. De vez en cuando, Catherine la corregía con suavidad, animándola con su habitual calma. Su hija deseaba que todo saliera bien. Preguntó si su lectura sería lo suficientemente buena hoy, preguntándose si a su maestra le gustaría. Catherine la tranquilizó lo mejor que pudo, consciente del esfuerzo que Charlotte había hecho. Cuando llegaron a la batería de Thomas, el patio ya se estaba llenando. La princesa Charlotte llegó para su primer día en la batería de St. Thomas en Londres. Los padres se reunieron cerca de las puertas, con mochilas y loncheras, susurrando breves saludos y saludando a las caras conocidas. Catherine aparcó en su sitio habitual, salió y fue a ayudar a Charlotte con sus cosas. Le ajustó la correa de la mochila al hombro a su hija y la tomó de la mano mientras caminaban por el corto sendero que conducía a la entrada principal. La escena en la puerta parecía normal. La mayoría de los profesores sonreían, saludando a los alumnos al llegar. Algunos se detuvieron a charlar con sus padres. Otros se agacharon para recibir a los alumnos más pequeños. Se percibía una sensación de rutina, como si todo estuviera tomando forma. Catherine vio a la señorita Hall de pie cerca de la entrada del aula de tercer año de Charlotte. Estaba ordenando papeles y tarjetas. Su expresión no cambió mucho al notarlos acercarse. Levantó la vista brevemente, pero no sonrió. Su tono era cortante, sus palabras apenas correspondían al momento. Pero justo cuando Catherine y los niños pasaban junto a ella, ocurrió algo que cambió esa mañana para siempre. Sigan observando, porque las cosas están a punto de ponerse mucho más interesantes. Antes de que Charlotte pudiera acomodarse, la señorita Hall notó algo pequeño, un problema que fácilmente podría haber pasado desapercibido. La camisa de Charlotte no estaba perfectamente metida en el pantalón. Lo que siguió no se dijo en voz baja ni en privado.
se comentó abiertamente, al alcance del oído de los demás estudiantes y padres cercanos. Sin reflexionar, la señorita Hall lo señaló y añadió que la niña podría estar perdiendo el tiempo. Su atención se centró entonces en Catherine, y lo que siguió fue un ataque de dureza. Comentó que si los padres dedicaran menos tiempo a la imagen pública, podrían prestar atención a cosas pequeñas pero básicas como vestir bien a sus hijos. Un par de padres que estaban cerca miraron hacia abajo con torpeza, repentinamente concentrados en ajustar sus bolsos o revisar sus teléfonos. Catherine no respondió de inmediato. En cambio, se volvió hacia Charlotte, se inclinó con cuidado y le arregló la camisa. Su mano era cuidadosa y amable, su rostro sereno para que Charlotte no sintiera el dolor de lo que acababa de suceder. Susurró algo que hizo que Charlotte se enderezara un poco, intentando seguir como si todo estuviera normal. Aunque la expresión de Catherine permanecía serena, algo había cambiado en el ambiente. La punzada de ese comentario, que no solo iba dirigido a Charlotte, sino que claramente también iba dirigido a ella, fue como una abeja. No había ningún error en el mensaje que la señorita Hall había enviado, y la forma en que lo dijo aseguró que otros lo oyeran. Catherine se levantó, respondió cortésmente y besó a su hija en la frente. Luego se giró para irse, pero su corazón estaba lejos de estar tranquilo. En todos sus años como madre, de la realeza o no, ningún profesor la había tratado así, sobre todo delante de su hijo. Mientras regresaba al coche, sus pensamientos comenzaron a dar vueltas. Había algo en el tono que había usado la señorita Hall. El momento, la forma en que lo dijo tan públicamente. No era solo una corrección. Parecía más una declaración. Se sentó en el coche unos instantes antes de arrancar el motor, con las manos apoyadas en el volante. La mañana había comenzado tranquila, apacible, como cualquier otro día. Pero este momento permanecería con ella, y su significado se aclararía a medida que transcurriera el día. No se apresuró a girar la llave de contacto. Su mirada se dirigió a las puertas de la escuela, que ya estaban a sus espaldas, y por un instante, permaneció sentada en silencio. Sus dedos se posaron ligeramente sobre el volante. La mañana había comenzado con cierta rutina, pero ahora se había convertido en algo que no le sentaba bien. No se trataba de que la hubieran herido. Se trataba del tono, el momento y el carácter público del hecho. Hoy en día, no era solo una figura pública. Era una madre que dejaba a su hijo. Para cuando llegó a casa, ya había recordado el momento más de una vez. La casa estaba en silencio y el sol de la mañana se filtraba suavemente por las ventanas, dejó las llaves en la mesita de noche y cruzó el pasillo justo cuando el teléfono empezó a sonar. William llamaba desde Windsor. Ya había oído algo de alguien. No toda la historia, pero lo suficiente como para preguntar qué había pasado. Ella se lo contó todo, cómo había hablado la señorita Hall, cómo había reaccionado Charlotte y el silencio que siguió a su respuesta. William, como era de esperar, se ofreció a intervenir. Conocía personalmente al director y le dijo que podría llamarlo esa misma tarde si era necesario. Pero Catherine no quería eso. Todavía no. No le interesaba causar problemas sin más. Creía en manejar las cosas con paciencia y le dijo que necesitaba un poco más de tiempo para pensarlo bien. No la presionó. Entendía cómo trabajaba y lo dejaron ahí. Más tarde esa mañana, Catherine tenía programada una reunión de educación infantil. Se preparó y llegó puntual como siempre. Pero incluso mientras se sentaba con su equipo a revisar informes y planes, las palabras de la señorita Hall seguían resonando en su mente. Y eso no es todo. No solo eran crueles, sino también descuidados. Y viniendo de alguien a cargo de los entornos de aprendizaje de los niños, eso por sí solo fue suficiente para inquietar a Catherine. Intentó mantenerse presente, pero la forma en que la maestra lo había dicho, como si algunas familias no fueran lo suficientemente buenas, la había afectado. Justo al terminar la reunión, su teléfono vibró con un mensaje. Era de la escuela. Charlotte había tenido un buen desempeño en clase esa mañana. Respondió las preguntas con seguridad e incluso ayudó a un compañero con su tarea. Catherine sonrió suavemente. Lo que hubiera sucedido antes no había afectado el ánimo de su pequeña. Eso por sí solo le trajo un poco de paz. Le recordó la resiliencia que los niños a menudo poseen sin siquiera darse cuenta. Aún así, la pregunta seguía dándole vueltas en la cabeza.
¿Debería plantear el asunto formalmente? No para exigir una disculpa, sino para asegurarse de que no le pasara a otro padre, sobre todo a uno sin nombre público. Alguien que no pudiera responder tan fácilmente. Se quedó de pie junto a la ventana de la cocina, sujetando el teléfono con una mano, mirando el jardín. Su té se había enfriado en el mostrador detrás de ella. No se precipitaba. No era su estilo. Pero sabía que debía tomar una decisión pronto. El silencio a veces permite que el comportamiento se repita. Pero apresurarse a actuar con ira también podía transmitir el mensaje equivocado. Para cuando el sol empezó a descender, Catherine aún no había hecho nada. Decidió aprovechar la tarde para reflexionar. Mañana lo aclararía todo. O al menos eso esperaba. Y algo en cómo había transcurrido el día le hacía sentir que no se trataba solo de un profesor o un momento incómodo. Quizás se trataba de algo más importante, algo a lo que valía la pena prestar más atención. Al caer la noche, con el parloteo de sus hijos llenando la casa de nuevo, Catherine tomó nota mental en silencio. La decisión aún no estaba tomada, pero estaba por llegar. Y no se trataba solo de lo que ya había sucedido, sino de lo que debía suceder a continuación. ¿Cuál sería el siguiente paso? Siguieran observando para descubrirlo. Después de que terminaron la cena y los niños se acostumbraron a sus rutinas nocturnas, Catherine se tomó un momento para respirar. Entró en el estudio y se sentó en silencio unos minutos, repasando las últimas horas. La forma en que la señorita Hall se había comportado delante de otros estudiantes y del personal seguía sin convencerla. Tras darle vueltas, finalmente cogió el teléfono e hizo la llamada. El director, el señor Jonathan, respondió directamente. Ella le explicó lo sucedido esa mañana, explicándole con calma cómo había hablado la señorita Hall y el tono que había usado. El señor Jonathan la escuchó sin interrumpirla, asegurándose de comprender cada detalle. No descartó nada ni puso excusas. En cambio, le aseguró que hablaría directamente con la señorita Hall y que la escuela se tomaba estas cosas en serio. La mañana siguiente se sintió notablemente diferente. Mientras Catherine acompañaba a Charlotte a su aula, una profesora diferente la esperaba en la entrada. Esta vez, el saludo fue cálido y agradable. No había tensión en el ambiente, ni miradas forzadas ni momentos incómodos, solo una voz suave que daba la bienvenida a Charlotte al día. Catherine asintió con una sonrisa amable y regresó a su coche, con un poco más de esperanza. No lo solucionó todo, pero demostró que algo iba por buen camino. Poco después de dejarla, el señor Jonathan encontró a Catherine justo cuando estaba a punto de volver a subirse a su coche. Se acercó a ella con una mirada amable y se disculpó de nuevo por lo sucedido. Dijo que ya había hablado con la señorita Hall y le recordó a todo el personal cómo interactúan con los estudiantes y los padres. Quería que sintiera que la escuela seguía siendo un lugar donde su hijo estaba seguro, no solo física, sino emocionalmente. Pero las buenas intenciones no siempre son cosa de rosas. Y lo que sucedió después te dejará sin palabras. Más tarde esa semana, justo cuando Catherine creía que el ambiente empezaba a aclararse, ocurrió algo más. Esa mañana, había llevado a Charlotte al aula ella misma porque tenía algo que entregarle al asistente. Mientras se agachaba para ajustarle el zapato a Charlotte cerca del tapete de lectura, la señorita Hall pasó y murmuró algo en voz baja. Fue lo suficientemente fuerte como para que Catherine lo captara. No gritó las palabras, pero tenía un fuerte significado. Algo sobre cómo algunos padres no podían con sus propios hijos, pero querían ser vistos como perfectos. Catherine se enderezó lentamente. Su corazón no se aceleró. No se quebró. Pero su voz, aunque tranquila, era firme. Se paró justo frente a la señorita Hall y le dijo con palabras claras que cualquier frustración personal que pudiera estar experimentando no estaba bien que la descargara sobre una niña, especialmente sobre la suya, especialmente sobre la escuela. Un momento. Siguió un silencio. Otro padre que estaba cerca lo había oído todo. Se acercó y mostró su apoyo, asintiendo y respaldando las palabras de Catherine. La señorita Hall no respondió. Simplemente se dio la vuelta y se marchó sin decir nada más. No fue una victoria, y Catherine no se sintió triunfante. Solo sentía el peso de tener que hablar de nuevo, algo que esperaba que no fuera necesario después del primer incidente. Por la tarde, la situación llegó a la secretaría de la escuela.
El señor Jonathan fue informado rápidamente por su personal, y para cuando sonó el último timbre, ya había llamado a la señorita Hall a su oficina. El resultado de esa conversación fue algo que Catherine no habría previsto. Tras la frialdad y los comentarios descuidados, la señorita Hall había estado atravesando en silencio una tormenta propia. Grandes desafíos personales habían empezado a afectar su desempeño. No pretendía desquitarse con los niños, explicó. Pero no estaba bien pensada. El señor Jonathan también la escuchó, igual que con Catherine. Sabía que, si bien la compasión tenía su lugar, no podía ir en detrimento de la comodidad de una niña ni de la confianza de sus padres. La escuela tendría que manejar las cosas con cuidado. Le agradeció su honestidad, pero dejó claro que los límites debían respetarse, pasara lo que pasara. Al terminar el día y cuando Catherine arropó a Charlotte esa noche, la pequeña sonrió suavemente y le susurró algo sobre su nuevo libro de cuentos. Catherine asintió, escuchando atentamente, pero su mente volvía una y otra vez al aula, a la expresión de la señorita Hall y a cuántos niños podrían haber sido afectados en silencio por el dolor no expresado de un adulto. No quería ser cruel, pero también sabía que no podía ignorar los patrones. No se trataba de ganar nada. Se trataba de proteger lo que importaba. Y mientras retiraba su taza de té de la mesa y apagaba la luz de la cocina, sabía que mañana podría traer otro episodio de este drama creciente. No todo estaba resuelto. Todavía no. La señorita Hall llevaba varios días ausente de la escuela. Y aunque no se hizo ningún comunicado oficial, corrió la voz discretamente entre el personal y los padres de que le habían pedido que se tomara un tiempo libre, no como castigo, sino por compasión. Su comportamiento hacia Charlotte no había pasado desapercibido, y aunque algunos lo consideraron inusual, otros dijeron que la tensión se había acumulado durante semanas. Aún así, la escuela no quería echar leña al fuego ni crear drama. Catherine, por su parte, se mantuvo tranquila y reflexiva en todo momento, sin usar su posición para agravar el asunto. Había manejado todo con su gracia habitual. Pero incluso ella sabía que detrás de cada palabra áspera, solía haber algo más profundo. Esa comprensión la guió a su siguiente paso. Sin anunciarlo, Catherine hizo algo que te sorprenderá. Sigue viendo porque la historia se está poniendo interesante. Kate se acercó discretamente a la señorita Hall. No se centró en culpas ni en títulos, sino en preocupación. Quería que la señorita Hall supiera que la veían no solo por su error, sino como un ser humano que podría estar pasando por una situación difícil. Su mensaje fue breve pero sincero, haciéndole saber que no estaba sola y que podía pedir ayuda si la necesitaba. No hubo presión, solo amabilidad. Sorprendentemente, la señorita Hall respondió, no a la defensiva, sino con silenciosa gratitud. Resultó que la escuela le había sugerido que se tomara un tiempo para reflexionar y recargar energías, y ella aceptó. Pero fue el mensaje de Catherine lo que la conmovió. Le recordó el trabajo en el que Catherine había estado involucrada. Apoyo de salud mental, intervención temprana, brindar a las personas espacio para sanar en lugar de juzgarlas. A través de una de las organizaciones benéficas que Catherine apoyaba desde hacía tiempo, la señorita Hall comenzó a asistir a sesiones de terapia, no por apariencia, ni para recuperar su apoyo, sino porque algo en su interior sabía que era hora de afrontar la tormenta que había cargado en silencio durante tanto tiempo. Regresó al aula después de una semana. Había una diferencia visible en su postura, su voz y su mirada. Se veía más tranquila, no del todo recuperada, pero con los pies en la tierra. Ese lunes por la mañana, mientras los niños se reunían para empezar el día, la señorita Hall tuvo un momento de tranquilidad con Charlotte y su madre. Su disculpa fue sencilla, sincera y sin excusas. Reconoció sus palabras de esa mañana y expresó su sincero arrepentimiento por cómo había actuado. Catherine recibió el momento con calidez y comprensión, sin restarle importancia, sino aceptándolo con claridad. Le dio a la señorita Hall su contacto por si alguna vez necesitaba hablar con alguien y le recordó el apoyo continuo disponible a través de la misma organización benéfica. Más tarde esa noche, Charlotte llegó a casa de la escuela y sorprendió a su madre con algo inesperado. Le había escrito una nota de agradecimiento a la señorita Hall. Era breve, con letra infantil, y dulcemente sincera. Catherine sonrió al leerla. No había rastro de sarcasmo ni tensión residual. Solo una niña que escogía la amabilidad incluso cuando no tenía por qué hacerlo. Catherine no le dijo que lo escribiera.
salió del corazón de Charlotte. Inspirada por el gesto de su hija, Catherine sugirió que hicieran algo bonito para la clase. El rostro de Charlotte se iluminó con la idea. Decidieron hornear magdalenas juntas esa noche, solas las dos, con las manos enharinadas y riendo en la cocina. No se trataba de impresionar a nadie. Se trataba de sanar juntos. Catherine dejó que Charlotte tomara la iniciativa, eligiendo la receta, midiendo el azúcar e incluso cascando los huevos con cuidado. Hicieron suficiente para todos los niños de su clase y una caja especial solo para la señorita Hall. Al día siguiente, Charlotte llevó la caja con orgullo a la escuela. Sus compañeros sonrieron radiantes al recibir un panecillo casero caliente. Y cuando le entregó la última caja a la señorita Hall, algo cambió de nuevo. Los ojos de la maestra se llenaron de agradecimiento. Fue un momento en el que una niña la vio y la perdonó de verdad. Ese tipo de gracia no se da con el rango ni la edad. Es algo más raro, y la señorita Hall sabía que tenía suerte de recibirla. Esa noche, mientras la casa recuperaba su ritmo habitual, Catherine encontró un momento de tranquilidad a solas. Se sentó junto a la ventana, observando la luz que se desvanecía sobre el jardín, y sintió una serena oleada de orgullo. No porque todo hubiera salido a la perfección, sino porque en medio de la incomodidad, su hija había crecido. Charlotte no solo se recuperó del incidente. Lo había transformado en algo tierno y valiente. Así es la resiliencia. Nada de ruido ni ostentación, solo pasos suaves hacia la comprensión, incluso cuando es más fácil seguir herido. Catherine siempre había creído que los niños aprenden más de lo que ven que de lo que les dicen, y hoy había sido la prueba viviente de ello. Ver a su hija mostrarse comprensiva con alguien que la había perjudicado, no una, sino 2 veces, le recordó por qué dedicaba tanto tiempo al desarrollo infantil. Los estudiantes seguros desarrollan las habilidades necesarias para triunfar en la vida. Cada momento importa. Las palabras de cada adulto, incluso las más descuidadas, dejan huella. Pero es la forma en que se gestionan esos momentos lo que enseña a un niño quién es y en qué puede convertirse. Gracias por seguirnos. ¿Podría Catherine haber gestionado mejor a la señorita Hall? Comparta su opinión en la sección de comentarios. Si te gustó el vídeo, dale a me gusta, compártelo y suscríbete a nuestro canal. Además, haz clic en el siguiente vídeo en tu pantalla y lo disfrutarás.